Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de Rosback de México a este webinar nombrado Domine la medición de punto de rocío y optimice sus procesos. Queremos agradecerles a todos por dedicar un espacio en su agenda para acompañarnos esta mañana. Hoy hablaremos sobre la importancia de contar con mediciones precisas y confiables de punto de rocío y cómo esta medición es clave para garantizar la eficiencia y mantener la calidad en sus procesos. Optimizar costos operativos. Durante este webinar abordaremos cómo impacta directamente en la eficiencia operativa y de qué manera contribuye a reducir riesgos teniendo una buena medición. Antes de comenzar con este webinar de manera formal, me gustaría platicarles un poco de quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos y cómo es que surgimos. Rosback de México es una empresa 100% mexicana, la cual nació como una fábrica de instrumentos de precisión. Actualmente somos distribuidor autorizado de Vaisala y llevamos una alianza con más de 25 años. Vaisala es líder mundial en tecnologías de medición confiables y precisas. Gracias a esta trayectoria hemos desarrollado una amplia experiencia en la medición de parámetros ambientales en ambientes críticos y controlados, siempre con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones informadas y que puedan optimizar sus procesos y reducir costos. En este webinar tendremos dos sesiones de preguntas y respuestas, las cuales van a poder escribir en el chat y con gusto las abordaremos. Entonces, comencemos con este webinar. Me complace presentarles a nuestro ponente, quien es el ingeniero Carlos Tobar. Él es director industrial de Rosback de México y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con los instrumentos Vaisala, participando en proyectos de medición para diversos sectores industriales y con una amplia trayectoria. Entonces, démosle la bienvenida al ingeniero Carlos Tobar. Buenos días, es un gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en estos webinars, que espero que toda la información que les brindamos aquí les sea de mucha ayuda, pues para todos sus procesos y todo lo que espero que se pongan como objetivo. Que hablando de eso, eh, vamos a hablar el día de hoy de Punto de Rocío, que es una aplicación muy, utilizada en la industria y es algo que normalmente ustedes tienen muy presente. Primero que nada, me gustaría definir qué es el punto de rocío. Tenemos como dos definiciones, o enfoques en los que podemos definir el tema del punto de rocío. Básicamente podríamos definirlo como la temperatura en la que el aire ya no puede retener el vapor de agua, por lo que éste se condensa. Y otra definición aceptable sería que el punto de rocío es la temperatura a la que se tiene que enfriar el aire para que se condense el vapor de agua presente en este. Recuerden que, bueno, nosotros nos especializamos en temas ambientales y sobre todo Vaisala se especializa en humedad y temperatura, punto rocío, etcétera, que básicamente son cantidades de agua presentes en aire, aunque pueden ser también monitoreados en algún otro tipo de gas, como gas natural, nitrógeno, etcétera. Ahí ya depende de la aplicación. Pero básicamente la misma definición aplica para cualquier mezcla de gases. El punto de rocío es la temperatura a la cual tendremos que enfriar un gas para que el agua presente en este gas se condense. Ese es básicamente el punto de rocío. Para entenderlo, podemos hacer una analogía de una esponja, con donde si tenemos una esponja, el aire, digamos, es como una esponja. Vamos a hacer esa analogía. Una esponja que crece su tamaño dependiendo de la temperatura. Es decir, el aire, digamos, crece su tamaño o su capacidad de absorber agua, que eso es lo que representa la esponja, mediante la temperatura. Ahora,
Nosotros obviamente lo que hacemos al disminuir la temperatura es hacer más chica la esponja. Y si la esponja se hace tan chica que ya el agua que contiene es demasiada, básicamente el agua se va a empezar a escurrir de nuestra esponja y eso es a lo que nosotros llamamos punto de rocío. Obviamente hay otros factores que afectan la capacidad del aire para absorber agua. Pero esta analogía es lo más sencillo que podemos revisar por ahora para que ustedes entiendan qué es el punto de rocío. Y ahorita vamos a ver justamente cómo diferenciarlo, por ejemplo, de temas como la humedad relativa y algunas otras variables que son también muy relevantes y tienden a confundirse unas con otras o a no saber cuándo hacer una medición de una y cuándo hacer una medición de otra. Como sea, más adelante vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda. Con todo gusto, se sientan en confianza de ponerla en el chat y con todo gusto, les podemos responder, ¿vale? Pero vamos a continuar. Primero que nada, vamos a ver, ya vimos qué es y ahora por qué es un parámetro crítico, ¿no? Yo creo que ustedes lo han escuchado, seguramente tienen al de procesos o al de servicios encima, comentándoles, oye, es que el aire comprimido tiene un punto de rocío que no es el adecuado. Bueno, esto es porque en la industria el aire comprimido es una cosa muy utilizada, es una fuerza motriz muy utilizada, se utiliza para servicios, limpieza, como parte de los procesos, etcétera. Entonces, sus aplicaciones son muchas en la industria, muchísimas. Entonces, hay una regla para cualquiera que ha trabajado en proceso con aire comprimido y la regla es que el aire a proceso se entrega limpio y seco. Esa es la regla fundamental. Y esta regla básicamente se basa en la ISO que están viendo en pantalla, que es la ISO 8573-1 en su versión 2010 en este caso, que es donde extraigo básicamente esta tablita. Y en dicha ISO, que como ustedes sabrán, la ISO es un organismo internacional que hace estándares y nos dice que hay un estándar, obviamente, que es el 8573 para aire comprimido, y en este estándar nos dice cuáles son las clasificaciones del aire comprimido y sus contaminantes. Y básicamente hace clasificaciones donde mete aquí contaminantes que considera del aire, como son las partículas y la cantidad de agua. Tenemos hasta 9 clasificaciones con diferentes tamaños de partículas, de aquí divididas por tamaño, cuántas partículas se permiten por cada clasificación y obviamente la parte que a nosotros más nos interesa es el agua, que está expresada en dew point. Aquí nos hablan de dew point dependiendo de la clasificación, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Y obviamente, y no menos importante, el tema del aceite. Aunque el tema del aceite lo considero, no es menospreciarlo, pero normalmente un buen compresor no debería de estar entregando aceite a la salida, ¿no? Una buena forma de saber que nuestro compresor tal vez ya anda fallando, hay que hacerle servicio, es que nos está entregando muchas partículas de aceite a la salida, ¿no? De nuestro compresor. Pero bueno, obviamente es un parámetro que también considera esta ISO y pues obviamente esto es lo que tenemos que considerar para poder hacer las clasificaciones de nuestro aire y ver en dónde caemos, qué clasificación de aire necesitamos dependiendo de nuestra aplicación. Más adelante lo vamos a revisar a detalle, pero básicamente quería enseñarles esto. Bueno, primero que nada, cuándo usar cada uno? ¿Cuándo medimos humedad y cuándo medimos punto de rocío? Esta pregunta, aunque parece sencilla, es más compleja de lo que parece y tiene muchas, vértices por lo cual atacarla. Por ejemplo, para mí es muy común encontrarme con clientes que me llaman y me dicen, oye, ¿yo por qué o mido yo humedad en el aire comprimido? Y aunque técnicamente el punto de rocío y la humedad son básicamente sinónimos, o estamos hablando de la cantidad de agua que hay presente, en este caso en aire comprimido, no es lo mismo medir humedad relativa que medir punto de rocío. Hay diferencias claras de cómo se representa cada una y por qué medir una y por qué medir otra y cuándo nos conviene tomar una u otra, ¿vale? Ese es lo que tenemos que tener en cuenta. Básicamente, punto de rocío podremos considerarlo como una variable que es muy estable. Normalmente es muy estable, se representa en grados centígrados, como ustedes ya lo sabrán.
y se utiliza normalmente en aplicaciones con bajas humedades, donde básicamente la contaminación de vapor de agua en el aire o que nuestra humedad que esté presente en nuestro aire comprimido sea muy baja. ¿Qué es muy baja? Para ponerlo en números muy claros, es por debajo del 10% de humedad relativa. ¿Vale? A eso consideramos una humedad baja. Si tenemos una humedad baja, ya de entrada podríamos considerar que de entrada lo más correcto sería medir punto de rocío. Ahora, eso no es totalmente lo que va a definir el tema de qué medimos, humedad o punto de rocío. Lo que va a definir al 100% qué vamos a medir va a ser el tema, dos temas básicamente, que es la temperatura y la presión. En el caso de la temperatura, si nosotros tenemos un proceso donde hay una temperatura que está cambiando, porque digamos, primero enfriamos algún tipo de gas, luego pasa a estar caliente, luego lo volvemos a enfriar, etcétera. En ese proceso, medir humedad sería incorrecto. Porque como ustedes saben, la humedad relativa es completamente dependiente de la temperatura. De hecho, por eso todas las ondas que van a encontrar allá afuera, todos los equipos para medición de humedad relativa siempre vienen casados con temperatura. Entonces, y esto es porque la variable de humedad relativa está completamente casada con la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos un proceso donde hay oscilación constante de temperaturas por la misma naturaleza del proceso, no es muy conveniente medir humedad porque obviamente vamos a tener demasiada oscilación, el parámetro nunca va a ser estable y si nosotros usamos ese parámetro para control, va a ser difícil con decirle a nuestros ingenieros de control y automatización que hagan algoritmos para pues, controlar al detalle mediante una variable que está cambiando tanto o que no tiene una relación de cambio estable. ¿Vale? Entonces eso es muy importante y relevante a considerar. Y obviamente la última de las variables que vamos a considerar para saber si es humedad o punto de rocío es la compresión de gases. Si nosotros estamos comprimiendo un gas, normalmente lo que se les pide es que midan punto de rocío. Esto es como regla. En general, si estamos haciendo una compresión de un gas, como el caso del aire comprimido, vamos a medir punto de rocío. Porque normalmente para medir humedad es más conveniente que sean presiones ambientales o que sean, pues que no estemos sometiendo a presión el ambiente, ¿vale? Puede haber casos particulares como el tema de un cuarto limpio, por ejemplo, un clean room, pero en ese caso, por ejemplo, pues la presión es positiva, se está haciendo una compresión ligera, pero la verdad es tan poca la presión que agregamos al sistema como tal, que no sé si convenga tal cual hacer la medición de punto de rocío en ese caso. En ese caso, por ejemplo, nos convendría más medir punto de, digo, humedad relativa, porque normalmente el ambiente en el que tenemos en un clean room, que se necesita en un cuarto limpio, una sala blanca, es estable, es un ambiente muy estable. Entonces, en ese caso, pues preferiríamos medir humedad relativa por encima de punto rocío. Además de que las humedades, por ejemplo, de esos espacios normalmente son superiores al 10%. Normalmente estamos hablando de entre un 30 a un 50% cuando más. Entonces, por eso les digo que es una combinación de criterios. Un solo criterio no define qué vamos a medir, pero sí es importante que se planteen este tema porque sí es muy común encontrarme aún hoy en día que la gente no nos busca como medición de punto de rocío, nos busca como medición de humedad en aire comprimido. Y aunque técnicamente están buscando correctamente, o sea, al final el punto de rocío es una representación de cuánta agua tengo en un sistema, no es la forma correcta de medirlo, ¿vale? Por las cuestiones e implicaciones que les estoy comentando. Y finalmente, pues, por ejemplo, la última es un parámetro de control muy estable. Por ejemplo, normalmente este tema de humedad relativa lo asociamos más a medición de ambientes, ambientes donde necesitamos tener bajo control esa variable, pero es una variable que se puede salir de control por algún tema externo, alguna cuestión muy específica.
Pero, por ejemplo, en el caso del punto de rocío, normalmente utilizamos, por ejemplo, aire muy seco en un proceso para secado, por ejemplo, en el caso de alimentos, como en procesos como la liofilización para café o el secado por aspersión para leche en polvo, por ejemplo. Y en esos casos se necesitan corrientes de aire caliente y muy seco, lo más seco posible. Entonces, en ese caso, hacer el control con esa variable, con una proporción de cambio adecuada y que está completamente relacionada con el tema de cuánta humedad estamos absorbiendo en el sistema para secar los productos finales, pues obviamente nos va a dar una variable de control mucho más estable que medir humedad relativa, ¿vale? Esos serían los parámetros que consideraríamos para diferenciar cuándo medir una y cuándo medir otra, ¿vale? Aquí, otra cosa que quiero enseñarles, porque obviamente estos diagramas que están viendo en pantalla todo el mundo seguramente los conoce o al menos los recuerda de la escuela. Son diagramas que nosotros llamamos cartas psicométricas. En el lado izquierdo estamos viendo lo que serían las líneas de humedad relativa y estas gráficas básicamente se construyen la temperatura del espacio, que es la temperatura de bulbo seco, así se le llamaba antiguamente. Ya ahora ese término está como un poco en desuso, pero es la temperatura de bulbo seco o ambiental contra la humedad específica, es decir, cuánto va aumentando la humedad. Y como podrán observar, las líneas de humedad van aquí aumentando dependiendo de la concentración y de la temperatura de bulbo seco. Si nosotros en una línea aumentamos la temperatura, como ven, nos desplazamos, aumentamos la humedad relativa. Si técnicamente nosotros subimos aquí y aumentamos la humedad relativa, obviamente tendremos que tener la humedad específica, necesitamos dos valores para poder hacer la interpolación aquí. Y encontraríamos una humedad a una temperatura y otra humedad relativa a otra temperatura. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de la temperatura para el caso del cálculo de la humedad. Pero en el caso del punto de rocío, como ven, aquí obviamente están separadas las gráficas, esto normalmente está traslapado. Eh, las líneas de punto de rocío son líneas paralelas a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos la temperatura, básicamente nos vamos a mover en la misma línea de punto de rocío. No va a cambiar. Como ven aquí, estamos tocando la línea con 10. Si aumentamos la temperatura, vamos a seguir en 10. Aquí el tema que afecta es otro, que vamos a revisar más adelante, pero básicamente este diagrama ejemplifica muy bien en la teoría por qué la humedad se ve afectada por la temperatura y el punto de rocío no, ¿vale? Les digo, estas gráficas normalmente ustedes las ven traslapadas, o sea, están las dos juntas en un solo diagrama que tiene muchas líneas. Aquí lo quise poner por separado para que vean el efecto que tiene el aumento de temperatura sobre una y sobre otra y para que entendamos cuándo medir una y cuándo medir otra, ¿vale? Aquí vamos a abrir la primera sesión de preguntas y respuestas, ya que vimos como la parte más teórica de todo nuestro webinar. A ver si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Y si no, de todas formas, más adelante vamos a abrir otra sesión de preguntas y respuestas. Voy a dar unos minutitos, un minuto tal vez, para ver si alguien tiene alguna duda. Vale, vamos a continuar para no hacer esto muy pesado. De todas formas, si tienen alguna duda, más adelante la podemos resolver. Listo. Bueno, ya hablamos de cuándo medir humedad, cuándo temperatura, que es el punto de rocío. Vamos a entender un poquito ya entendimos más bien un poquito de todo esto, cuándo diferenciarlas, y ahora vamos a revisar algunas de las aplicaciones de que hay en la industria, algunas de las más comunes, las que seguramente si se dedican a esto del punto de rocío han visto y tal vez son muy conocedores al respecto, ¿vale? Pero son las más comunes, no significa que sean todas y seguramente ustedes habrán visto algunas otras. Para empezar, y en una de las áreas en las que nosotros como Rosback de México nos consideramos especialistas es la industria farmacéutica. En esta industria básicamente hay procesos muy críticos donde la contaminación con agua pudiese causar muchos problemas.
Por ejemplo, la concentración de muchos compuestos, como el video que están viendo aquí a la izquierda, se realiza, es una suspensión que se pasa a concentrar mediante un proceso de liofilización. Pasa a ser este pequeño polvo que ven ustedes en los diales. Este liofilizador lo que hace es, mediante algún proceso de vacío y demás cuestiones, pasa la mezcla de una suspensión a un concentrado, eliminando agua y algunos otros solventes en el proceso, obviamente. Básicamente la forma de en que se trabaja esto sería así. Este es como el diagrama de flujo del proceso que se estaría realizando por acá. Y pues por lo tanto nosotros estaríamos monitoreando el punto de rocío a la entrada de nuestro secador. O sea, estaríamos aquí inyectando aire seco que pasa a través de las líneas aquí para absorber la humedad que se está evaporando de nuestros diales y con eso sacar un aire alto en humedad al arrastrarla pues la eliminamos de los diales, ¿vale? Ese es básicamente el proceso de secado y este proceso se utiliza muchísimo, o sea, hay un montón de medicamentos y de compuestos en la industria farmacéutica que se concentran y se realizan mediante este tipo de procesos. Entonces es muy importante. Y obviamente el aire que se entrega en estos procesos, pues es aire ultra seco. O sea, estamos hablando de aires por debajo de -40 grados centígrados de punto de rocío. Entonces es súper, súper importante mantener bajo control y monitoreo nuestro dew point en este caso. Pero no solo es esa aplicación, también, por ejemplo, estamos viendo a la derecha un video donde estamos viendo el envasado de cualquier tipo de producto, no tengo algo en específico aquí, pero en todos esos casos, normalmente los frasquitos donde se guardan estos compuestos se secan previamente, se lavan y se secan. Y durante este proceso de secado, en algún punto hacemos la inyección de aire comprimido a los frascos para acelerar el secado. Obviamente, si nuestro aire está muy húmedo, en lugar de secarlo, vamos a estarlo contaminando o vamos a estar agregando agua o partículas vapor a nuestros pequeños diales, que obviamente van a concentrar o impedir que nosotros podamos envasar adecuadamente esto. Y obviamente eso en un proceso farmacéutico puede generar hongos, puede generar un montón de problemas, lotes y lotes perdidos de medicamentos o algunas otras sustancias, y eso es pues, obviamente muy problemático, ¿vale? Obviamente, pues están íntimamente relacionadas a este tema en la industria alimentaria. Se hacen procesos muy similares bajo el mismo concepto que vimos hace rato de liofilización en frío. Se hacen procesos como el secado de café en polvo. El café que nosotros disfrutamos en polvo es un proceso de liofilización de café real de grano que se prepara, se liofiliza y eso pasa a un proceso de congelación para posteriormente pasar a ser el café en polvo que nosotros conocemos, y ese proceso ocupa mucho aire seco para la absorción de humedad de nuestra suspensión de café. Pero no solo eso, también tenemos obviamente la leche en polvo, que la leche en polvo, como están viendo aquí, se va envasando en estas latas que son muy comunes, fórmula láctea, para incluso para fórmulas lácteas para bebés. Y todas estas cuestiones se necesita muy altos grados y estándares de higiene para evitar contaminación con algún tipo de hongo, bacteria, etcétera. Además de que, por ejemplo, para el secado propio de la suspensión, utilizamos todo tipo de secadores, desde liofilizadores hasta suspensiones o secadores en polvo, ¿vale? Básicamente son increíbles estos procesos, son muy, muy sorprendentes cómo pasamos de tener una suspensión o directamente leche y pasamos a tener leche en polvo. Y todos estos secadores funcionan a base de aire seco y pues obviamente es aire comprimido que tenemos que inyectar lo más seco posible a nuestro proceso. Si nosotros conseguimos inyectar aire seco, vamos a obtener una mejor eficiencia, vamos a ahorrar energía porque vamos a evitar estar recirculando mucho el tema ahí, evitando antes de pasar al proceso de envasado, etcétera. Entonces esto es muy útil, pero no solo eso, como están viendo aquí, la leche en polvo que se está envasando aquí también se mueve en un sistema de ductos y de temas neumáticos, normalmente para transportar polvos y sustancias, tanto en la industria farmacéutica como en el caso de la industria alimentaria, se utilizan líneas neumáticas que en este caso, por ejemplo, para casos alimenticios pueden ser hasta de cristal, pero normalmente son tubos de acero inoxidable, cuestiones así, granos también. Y mientras nosotros tengamos que esas líneas van transportando granos
polvos o algún otro tipo de aditivo, si nosotros no tenemos aire seco, eso solo es transporte, ni siquiera estamos hablando de que sea para producto final. Pero si nosotros no tenemos cuidado en mantener en esas líneas aire seco, vamos a obtener que se van a empezar a incrustar, por ejemplo, todo el tema del vidrio, de las tuberías, se van a empezar a llenar de pequeños fragmentos de incrustaciones pues pueden ser granos, leche, lo que sea que estemos moviendo a través de esos ductos, y pues eso va a causar daño eventualmente a nuestros ductos, ya sea que se tapen, que no tengan flujo adecuado, obviamente eso altera los cálculos, etcétera. Eso es un problema grande y un problema que a veces no se considera, y esas líneas neumáticas obviamente están alimentadas por compresores que nuevamente tienen que tener un monitoreo de punto de rocío para comprobar que el aire que estamos entregando sea lo más seco posible, ¿vale? Es muy, muy importante esta parte. También obviamente tenemos una aplicación en la que Rosbach de México también participa con las mayores embotelladoras a nivel nacional que trabajan para las grandes marcas refresqueras de jugos, refrescos, agua, etcétera, que es la producción de diferentes plásticos. No todas las resinas plásticas entran en este proceso, hay que ser claros. Las que son más importantes y relevantes en procesos de producción de plásticos son las que son higroscópicas. ¿Qué quiere decir higroscópicas? Que son sustancias que en el ambiente tienden a absorber agua. Del ambiente donde estamos ahorita, normalmente la humedad relativa del ambiente anda entre un 40-60%, dependiendo también mucho de dónde estemos. Estoy hablando obviamente de la Ciudad de México. Si estamos en la costa o algo así, seguramente superan el 70-80% de humedad relativa, tal vez más, incluso dependiendo de la estación del año y algunos otros factores. Y procesar, por ejemplo, plásticos higroscópicos es muy problemático. ¿Por qué? Porque esta absorción de agua se lleva a nivel casi molecular. Y entonces cuando nosotros pasamos a un proceso de polimerización, que básicamente es que las cadenas o los pequeños pellets que hacemos los calentamos y empieza el proceso de polimerización donde nuestras cadenas de polímeros empiezan a unir unas con otras de manera infinita. Si nosotros en medio de esas cadenas tenemos pequeñas moléculas de agua, vamos a causar que en esas uniones haya fracturas, haya debilidad en nuestros materiales. Y, por ejemplo, en el caso de las botellas PET, normalmente lo que pasa, generan sus proformas, le llaman. El PET es altamente higroscópico y lo que pasa a la hora de que hacen el proceso de soplado es que cuando crece la botella se quiebra, se mancha, se llena con una mancha así blanca, que pareciera que el material hizo como mucho esfuerzo. Esa mancha directamente se quiebra la botella, etcétera. Entonces, obviamente, y eso es a causa de un mal secado de la resina y de un mal proceso a la hora del soplado, de que también el aire que nosotros estamos inyectando para el soplado no tenga las condiciones adecuadas, ¿vale? Eso es muy común. Pero no solo el PET es higroscópico, es lo más común y lo que nosotros tenemos más en contacto, pero por ejemplo, compuestos como el nylon, que se utiliza actualmente para un montón de prendas de vestir, camisas, camisetas, ropa deportiva, etcétera, es tremendamente higroscópico también. O sea, también, y obviamente que haya una contaminación de agua a la hora del proceso de polimerización, va a generar debilidad en los hilos que se estén generando, va a causar problemas visibles que se van a seguramente notar como manchas, defectos, etcétera. Y obviamente en los controles de calidad, esto va a causar un montón de problemas, ¿vale? También tenemos otro tipo de plásticos como los que se hacen con las piezas de Lego, que también ellos deberían de tener el monitoreo de humedad, porque igual estas piezas si no se hace a la hora de hacer el moldeado, la extrusión de las piezas, si no se hace un correcto monitoreo de punto de rocío, vamos a encontrar que se manchan, se ponen blancas, incluso se van a fracturar o no van a tener la resistencia mecánica correcta que se está buscando de una pieza que al final es un juguete que está hecho pues para durar, ¿no? Entonces, obviamente, pues tener bajos controles de calidad aquí causa mermas, causa, pues obviamente impactos económicos, y lo que estamos buscando con esto es disminuir estos impactos al mínimo posible.
Bueno, ya vimos algunas aplicaciones, como les digo, solo vi como las más comunes en la industria, seguramente ustedes tienen un montón más, pero seguramente aquí va a surgir la pregunta, bueno, Carlos, ¿y qué punto de rocío debo de tener, no? Ya me hablaste de que hay una norma ISO, que están estas aplicaciones, que el punto de rocío es para humedades muy bajas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué punto de rocío yo tengo que medir para cada una de mis aplicaciones, ¿no? Bueno, eso lo encuentran en la ISO y si no, pueden aquí tomarle una pequeña screenshot a esta tablita. De todas formas, la presentación que les estamos haciendo ahorita se va a compartir posteriormente en YouTube para que lo puedan rastrear allá. Pero básicamente esta tabla nos muestra muy visualmente qué punto de rocío necesito dependiendo de la clasificación de aire, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones del tipo farmacéutica o, o de la industria, por ejemplo, de los microchips, que en México no es tan común, pero seguramente en los próximos años, con todo el auge que tenemos tecnológico, va a haber una planta de microchips en México. Y en esos casos necesitamos aire ultra seco. O sea, es la clasificación de aire más estricta, que en la norma ISO aparece como clase 1. Y esa norma nos indica que el punto de rocío es de alrededor de -70 grados centígrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes están utilizando aire para aplicaciones farmacéuticas, que eso sí es súper común aquí en México, tenemos un montón de farmacéuticas, el aire que deberían de estar midiendo depende también mucho de la aplicación. Obviamente esto no es no es 100% certero, dependerá de qué aplicación estemos utilizando, pero lo recomendable según la norma ISO es que para cuestiones farmacéuticas andemos en -70 grados centígrados. Para temas, por ejemplo, de procesos sensibles a la humedad, por ejemplo, pinturas, alimentos, también puedo considerar aquí los plásticos, etcétera, necesitamos un aire clase 2. Esto quiere decir que el aire debería tener un punto rocío de alrededor de -40 grados centígrados, ¿vale? Esto es importante que lo consideren porque básicamente estos dos son los más, como críticos porque la humedad que manejamos aquí es muy, muy baja, o sea, el punto rocío, como ven, está muy negativo. Entonces quiere decir que es muy, muy bajo la cantidad de humedad que tienen, ¿vale? Y ya, pues de ahí en adelante tenemos la clasificación 3 que es uso general. Normalmente se utilizan para cuestiones de limpieza, de piezas, limpieza o secado de materiales, etcétera, es -20. Y ya para aplicaciones como más comunes, tenemos +3. Y ya digamos que para cuestiones de herramientas neumáticas y algunas otras cuestiones en la industria, por ejemplo, la industria automotriz, todavía donde somos uno de los países con más armadoras a nivel mundial, si todavía trabajan de manera manual, no existen todavía, no todos tienen robots automatizados, pues las herramientas neumáticas que utiliza el personal deberían de tener un punto de rocío monitoreado y alrededor de -7 grados centígrados de punto de rocío, y ya cualquier aplicación que salga de eso ya es más 10 grados centígrados, que ya son aplicaciones no críticas, ¿vale? Pero básicamente esta es la clasificación que ustedes tienen que tener en cuenta si van a hacer o les interesa medir el punto de rocío, ¿vale? Vamos a abrir aquí una nueva sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, por favor, háganosla saber, mándenla al chat, por favor, para que podamos responderla. Y si no, con todo gusto van a estar, aquí están mis datos de contacto. Ahí está mi correo en la parte inferior derecha, por acá. Aquí están los correos de contacto y mi correo, aquí directamente los atiendo yo. Y también este es mi teléfono, el superior y el inferior también es nuestro teléfono de contacto. Si no, con todo gusto, ahora mismo no tienen algo en mente, también nos pueden comunicarse con nosotros por esas vías. Vale, parece que hay una pregunta. Me pregunta Juan Sánchez, si tenemos tuberías de aire comprimido que pasan por exteriores o zonas no climatizadas, ¿cómo determinamos un margen de seguridad entre la temperatura ambiente y el punto de rocío para evitar la condensación en línea? Mira, ese es un gran punto, Juan. Yo lo que te recomendaría es considerar, o más bien en este caso, el punto de rocío es justamente lo que necesitas medir en esas líneas,
no se va a ver afectado el punto de rocío por el tema de que tú estés pasando líneas por el exterior, aunque haga mucho frío, tendría que hacer demasiado frío o que digamos, si tú digamos, tu punto de rocío está por ahí de los, no sé, 10 15 grados centígrados. Y a lo mejor es un día muy frío, si pudiese ser que si sale el aire fuera, se condense, ¿no? Sí puede pasar. Pero en ese caso, pues obviamente el parámetro de seguridad lo dicta la medición de tu punto de rocío en el interior. Porque si ya tienes que tu punto de rocío es de 10 o 15 grados y a lo mejor en un día frío, por ejemplo, estás en Toluca, que es donde hay una de las mayores industrias de plásticos y farmas aquí en México, vas a Toluca y ahí en Toluca, a lo mejor hoy despertamos a 8 grados, seguramente va a haber condensados en tu línea de aire comprimido y eso es un problemota. Entonces, lo que necesitas hacer, pues yo te recomendaría que seques el aire. O sea, si te estás acercando demasiado a la temperatura ambiental, lo que tienes que hacer es secar el aire. O sea, yo sé que a lo mejor es complejo porque no todo mundo tiene en consideración estas cosas, pero sí te recomendaría que seques el aire para acercarte al punto de rocío que tú estás buscando. O sea, si tú estás de nuevo en un punto de rocío muy alto, cercano a una temperatura ambiental, y pasas por zonas exteriores donde puede descender la temperatura, lo que deberías de hacer es alejarte lo más posible. ¿Cómo te vas a alejar lo más posible? Secando el aire. Si tú te secas el aire, vas a conseguir a lo mejor un secador sencillo que a lo mejor llegue a -10, -15 grados de punto de rocío. Pues a lo mejor la temperatura va afuera, pues a lo mejor en un día de invierno muy, muy frío llegamos a 1 grado, 2 grados, nunca te vas a acercar al punto de rocío y por lo tanto no se va a condensar el agua que está presente en el aire y no vas a tener estos problemas, ¿vale? Básicamente es la recomendación que te puedo hacer. Mm, si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto, más adelante vamos a abrir otra sesión. Y de todas formas, Juan, si quieres, échanos una llamada, te podemos asesorar más a detalle y con todo gusto lo revisamos, ¿vale? Creo que hay una pregunta más. Me comentan, ¿existe en México alguien que calibre estas temperaturas bajas de punto rocío? Sí, sí hay alguien, más adelante lo vamos a revisar, te voy a dar toda la información que necesitas, pero sí, en México ya tenemos afortunadamente un estándar de punto de rocío que está creciendo cada año con los laboratorios y eso es bastante afortunado para todos nosotros. Cuando yo llegué a la compañía hace 10 años, esto no existía. Básicamente dependíamos para temas de calibración de punto de rocío de laboratorios en el exterior del país, básicamente el de la marca que está en Boston, algún otro laboratorio externo, pero todos estaban fuera porque la EMA ni siquiera tenía estandarizado esto. Actualmente ya hay varios laboratorios con acreditación EMA, que es la que normalmente les piden a ustedes para temas de auditorías y demás, y estos temas están cubiertos, pero más adelante les voy a dar esa información. Vamos a continuar. Eh, Vamos a revisar algunos factores que alteran las mediciones. O sea, ya vimos aplicaciones, ya entendimos lo que es, por qué uno, por qué otro, etcétera. Ahora vamos a ver qué altera las mediciones, porque seguramente muchos aquí quieren saber, ¿no? Oye, pues es que yo mido punto rocío y algo está pasando, no mide bien, no está saliendo bien las mediciones, o no sé qué estoy haciendo mal. Bueno. Uno de los factores más importantes, si no es que el más crítico, es la presión del sistema. Si ustedes están midiendo punto de rocío, necesitan verificar por todos los medios posibles que sus líneas no tengan fugas, no haya variaciones de presión significativas. Si ustedes en un punto me dicen, yo aquí en este punto, Inge, tengo 18 PSIs, que al final de esa línea tengamos una diferencia, obviamente va a haber caídas de presión y demás por accesorios y algunas otras cuestiones, pero no debería de haber una diferencia tan grande y tan severa como para que yo te diga, híjole, Inge, es que si aquí tienes 18 y al final de este tramo de línea tienes 8, esa caída de 10 significa que hay una fuga. Seguramente en algún lado tienes una fuga, se picó la tubería. Es muy común que por cuestiones justamente del mal manejo de aire comprimido, se hagan condensaciones en las líneas, se condense el agua que hay dentro de nuestra línea,
se arrastren esos condensados. Normalmente lo que se hace es poner trampas, ¿no? Se ponen trampas de condensados para atraparlas y se purgan cada cierto tiempo. El problema con hacer esto es que no solo es que ya mi trampa y ya atrapé ahí los condensados y no va a pasar nada. Claro que pasa, el agua se va a quedar impregnada en la tubería. Si esta agua tiene además sales o algunas otras cuestiones, puede empezar a generar corrosión y obviamente esta corrosión va a terminar por picar nuestras tuberías. Tal vez van a ser picaduras microscópicas que al principio no vamos ni a notar, pero en algún punto va a generar una fuga y esa fuga va a alterar nuestras mediciones. Entonces, lo primero que yo siempre les pido es verifica que tu línea tenga presión constante. Si no hay una presión constante, significa que algo estás haciendo mal, ¿no? Bueno, ¿y cómo afecta, no? Porque dices, ¿por qué? Bueno, el punto de rocío no depende de la temperatura, como ya lo vimos, pero sí depende de la presión. Aquí estamos completamente dependientes de la presión. Si la presión cambia, va a cambiar nuestro punto de rocío. Y esto básicamente lo podemos ejemplificar aquí. Si nosotros comprimimos un gas, o sea, nosotros empezamos a comprimir un gas, digamos que este es el aire y está compuesto por aire, de nitrógeno, oxígeno, agua, varios compuestos, ¿no? Los empezamos a comprimir. Ustedes saben que la distancia, o más bien los estados de la materia están dados por varios factores, pero unos de los principales son la presión y la temperatura. Por lo tanto, si nosotros estamos comprimiendo un gas, lo que estamos haciendo es, básicamente para que lo entendamos todos, estamos acercando las moléculas unas a otras y esa distancia molecular es algo muy relevante sobre cuál compuesto es gas, cuál compuesto es líquido y cuál es un sólido. En un sólido las moléculas están muy juntas, en un gas están completamente dispersas. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la presión del sistema, empezamos a acercar las moléculas y eso puede generar, obviamente, que pasemos de tener vapor de agua a agua líquida directamente, ¿vale? Y si estamos en temperaturas negativas, porque eso también puede pasar, que en el caso, por ejemplo, que nos mencionó Juan, si nosotros comprimimos el aire y estamos a temperaturas bajo cero, lo que va a pasar no va a ser que va a pasar a agua, va a pasar a hielo. Lo que vamos a empezar a arrastrar va a ser hielo. Y entonces eso todavía es peor, porque el hielo es un sólido que acelerado por el tema del aire puede convertirse en un proyectil, puede dañar equipo, puede raspar la tubería, arrastrarlo obviamente es más pesado y simplemente tapar la tubería en algún punto, ¿no? O sea, pasamos a congelación directamente, ¿vale? Para entender esto vamos a ver este diagrama, que este diagrama es un diagrama de fase, que es el diagrama que normalmente en ingeniería usamos para analizar la relación de las tres estados de la materia, líquido, sólido y gas. Está compuesto por temperatura y presión de vapor. Si nosotros aumentamos la presión, como ven aquí, nos estamos acercando a la línea de saturación, que después de la línea de saturación, en esta línea estaríamos hablando de que hay líquidos, pasando esta línea hay sólidos. Entonces, si nosotros aumentamos a una temperatura constante la presión, vamos a llegar a condensar nuestro líquido, nuestro gas, que en este caso es agua, y el agua pues se va a condensar y vamos a generar aquí pues saturación, vamos a llegar a agua líquida, lo cual obviamente no es deseable. Y pues obviamente ustedes saben, al final tenemos que cumplir las leyes físicas. La ley de Dalton nos dice que si aumentamos la presión, o más bien la presión del gas se compone por las presiones parciales de los gases que la componen. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar la presión, estamos aumentando las presiones parciales de esos gases y obviamente estamos generando una alteración en el sistema, nos estamos moviendo hacia arriba en esta curva y vamos a conseguir tocar esta línea que obviamente en caso del aire comprimido, que es la materia que nos compete hoy, vamos a generar un desastre porque va a haber condensados, ¿vale? Entonces, por eso es indeseable el cambio de la presión. Deberíamos de evitarlo al máximo, ¿vale? Entonces es muy importante que la presión se mantenga constante. Es súper importante, ¿vale? Por eso hay que revisar accesorios, darle una checada a las caídas de presión, qué tanta caída de presión tenemos, etcétera. Pero es muy relevante que tengamos este parámetro bajo control si vamos a medir punto de rocío. Vale. Luego tenemos dónde se coloca el instrumento, ¿vale? Esto también es muy relevante. No es lo mismo hacer mediciones de punto de rocío en un codo o en un accesorio externo. Por ejemplo, luego me ponen fotos y me dicen, Inge, lo estoy montando aquí. Y me ponen derivaciones con un montón de tubos, con lo que tengo aquí atrás.
Básicamente la imagen que les estoy mostrando pues es un compresor que es muy común allá y me ponen en la conexión más compleja, alejada del punto de donde está todas las conexiones o la línea principal. Y obviamente entre más me alejo, más accesorios hay, más caídas de presión tenemos y esto va a alterar por completo la medición. Entonces tratar de evitar hacer mediciones en codos, en T's, en accesorios por el estilo, porque vamos a generar una alta caída de presión. Obviamente, el aire que está aquí va a impactar. Si el aire viene en esta dirección, en este flujo, va a impactar directamente con nuestra sonda que va a estar colocada aquí. Y este cambio o este choque, flujo turbulento puede generar incluso que haya condensación. Entonces, no hay forma o no es lo recomendable que hagan instalaciones en codos o en accesorios extras o adicionales. Vamos a tratar de que las instalaciones sean como lo que hay a la derecha. Es decir, si nuestra tubería es de este diámetro, que la tubería o el bulbo de nuestro sensor entre y cubra la mayor superficie posible, ¿vale? Que cubra la mayor superficie posible. Si no lo hacemos de esta manera, lo que vamos a generar es que de igual manera, hay turbulencias en las paredes, hay alteraciones mínimas en la presión, en cuestiones así, y no vamos a tener una medida representativa de todo nuestro fluido. Por lo cual, hacer la medición lo más al centro posible de nuestra tubería es lo más indicado. También me ha pasado que ponen una sonda como esta, con un vástago muy pequeño, así, de este tamaño, en una tubería de 15 pulgadas de diámetro, pues como las que tenemos aquí atrás. Obviamente no voy a poner un vástago así de chiquito en una tubería con un diámetro tan grande. Tenemos que ser consecuentes, por eso está la foto de la derecha, donde nosotros tenemos equipos que se adaptan a la mayoría de condiciones e instalaciones en la industria. Quiere decir que vamos a necesitar una sonda con un vástago más largo que se puede introducir a nuestro sistema lo más posible para tener una muestra considerable del fluido, con la idea de mejorar nuestras mediciones y tener mediciones de dew point adecuadas que sean representativas del sistema. ¿Vale? Esto es súper, súper importante. Y finalmente, y no menos importante, obviamente, ¿qué equipo utilizas? Porque todos aquí seguramente han utilizado equipos para medición de punto de rocío, pero a veces por cuestiones de capricho, tal vez por presupuesto, tal vez por, no sé, condiciones de la compañía donde nos encontramos trabajando, se tiene un equipo para medir punto de rocío, pero no es el correcto para la aplicación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros como representantes de la marca Vaisala tenemos equipos que están súper especializados dependiendo de la aplicación que tengamos. Si quieres medir, por ejemplo, humedades muy bajas en un horno que está a muy alta temperatura, pues tenemos un equipo como este, que es esta zona que está protegida, que es para altas temperaturas. Si quieres equipos para una alta presión, porque es una línea principal de tu compresor y lleva una alta presión muy grande, pues tenemos líneas roscadas que resisten altas presiones. ¿Qué quieres? Un equipo con que tenga comunicaciones digitales, almacenamiento de datos, que puedas almacenar, datos y compartirlos vía protocolos digitales como Modbus, que es muy utilizado en la industria, pues tenemos el transmisor adecuado para ello. Ahora, otra de las cosas, por ejemplo, si tienes una cuestión para portátiles, normalmente verificaciones es complicado tener presupuesto para todas las líneas de punto de rocío porque a veces son muchas, deriva en muchos lugares y pues obviamente todas y cada una son importantes. Les he venido diciendo que se utiliza para un montón de cosas y son aplicaciones a veces todas son críticas, no se pueden poner a elegir cuál sí y cuál no. Para ese caso, por ejemplo, pues pueden empezar con el simple hecho de medir humedad en lugares particulares, como por ejemplo con este equipo portátil, que con los accesorios adecuados pueden ir y colocar válvulas de conexión rápida en todas sus líneas. Y con este equipo, llegan, colocan el equipo y miden, ¿no? Obviamente todos estos equipos les he dicho que son afectados por la presión. Este equipo se le programa la presión, se le indica qué presión tiene la línea para poder hacer la medición correcta de punto de rocío, ¿vale? Entonces estos equipos son súper importantes. Ahora, tal vez está de que, híjole, dije, es que ¿sabe qué?
no tengo el presupuesto para este grandote porque está muy bonito y todo, pero no tengo espacio, no me alcanza el dinero y este portátil pues no me funciona, ¿no? Yo tengo un espacio muy reducido, a lo mejor las líneas están muy juntas, a lo mejor no sé, también tenemos equipos miniaturizados, tenemos en cuenta esas situaciones y tenemos equipos muy pequeños que literal es de este tamaño. Son dos pulgadas cuando más. O sea, es este tamaño de equipo y tiene comunicación analógica y digital. Obviamente no tiene display, pero si tú tienes un sistema de control adecuado que se pueda conectar a este tipo de dispositivos, como lo son la serie de transmisores miniaturizados, que son las DMT-143, DMT-152, etcétera, pues vas a tener una medición muy estable. La mayoría de nuestros equipos llegan a cubrir la clasificación 1, que es hasta de -80 grados centígrados. Pero si tú dices, oye, no tengo necesidad de tanto, yo nada más ocupo para un secador refrigerante que tengo por ahí viejito, tengo un equipo que puede medir hasta -40, -30 y que baja obviamente su costo, ¿vale? Entonces, hay opciones para todo y elegir el equipo adecuado también es súper importante, porque también a mí luego me han entregado equipos o miden equipos con equipos todavía con colorimetría. Yo no tengo nada contra la colorimetría, pero yo aquí tengo un compañero que es daltónico. Imagínense al compañero trabajando en la industria y midiendo con colorimetría el punto de rocío. No es lo más adecuado, que son unos tubos Dragger, se llaman. Mm, ¿Son baratos? Sí, son baratos, pero yo te puedo asegurar que a mediano o largo plazo el costo de mi equipo se va a pagar por el simple hecho de que este equipo, una vez que lo adquieres, lo que necesita es calibrarse una vez al año y ya. Eso es todo, es la recomendación del fabricante. Los tubos Dragger necesitan refacciones y continua alimentación de suministros para poder operarlos. Y aparte del tema de la subjetividad que te da que sea colorimetría, les digo, o sea, parece una cosa no a que no importa, pero los colores son son súper relevantes y cambian de percepción, son muy perceptivos. ¿Cuántas veces no han discutido con una mujer porque tiene más percepción del color que un hombre? Entonces esto es súper ambiguo y que sigamos haciendo mediciones así, si bien es barato y puede darles una idea del punto de rocío que están teniendo en sus sistemas, no lo considero lo más adecuado, dadas las tecnologías y dado que actualmente para aplicaciones críticas tener este parámetro bajo control es súper importante. Bueno, vamos a pasar justamente a lo que me estaban preguntando hace rato, que son la parte de las calibraciones. Tener calibrado y ajustado el equipo es muy importante. La recomendación del fabricante es una vez al año al menos, pero tengo clientes que lo calibran 3 veces, 4 veces, ya esa línea la ponen ustedes. Y tenemos que la acreditación EMA tiene hasta -50 grados centígrados, lo cual está súper bien y seguramente en próximos meses vamos a tener sorpresas en ese sentido, llegando tal vez más abajo, pero -50 ya cubre la mayoría de equipos. Yo, por ejemplo, atiendo mucha industria farma, cubren la mayoría de las aplicaciones y, por ejemplo, toda la industria de plásticos queda cubierta con este punto de rocío de -50. ¿Qué te ofrece de ventaja? Pues es una acreditación local, es una aplicación EMA y tenemos un tiempo de hasta 3 semanas de entrega, o sea, súper rápido, la verdad. O sea, sigue siendo un tiempo considerable. También les pido ahí comprensión respecto a que es un tiempo de proceso de laboratorio para que se hagan los certificados, se procesen adecuadamente las ondas, etcétera. Pero pues es lo que hay. Y el certificado de acreditación A2LA, que ese es el certificado que maneja la marca. Esta acreditación se hace en Boston y es problemática porque pues es súper exacta, no tenemos ningún tema en general, pero el tema es el costo, porque el equipo sale del país y hay que hacer una exportación temporal, que el equipo regrese y todas esas cuestiones llevan mucho tiempo y es muy costoso. Y el problema con eso es que tenemos un tiempo de hasta 8 semanas, ahí ya depende de la fila de laboratorio, de los tiempos aduanales y de envío, etcétera. Entonces, la verdad es que se extiende bastante. Pero pues digo, si alguien tiene la necesidad, pues aquí está, nada más hay que programarlo con un buen tiempo de anticipación. Pero yo creo que con la acreditación EMA actual de hasta -50 estamos súper bien, ¿vale? Voy a abrir aquí, bueno, voy a pasar a la conclusión y después abro la sesión de preguntas y respuestas.
como lo prometí, vimos qué es el punto de rocío, diferenciamos entre punto de rocío, humedad relativa, cuándo medir uno, cuándo medir otro, por qué es tan importante el punto de rocío. Vimos algunas de las aplicaciones, entendimos por qué esta variable es tan crítica en la industria y por qué es súper importante mantener mediciones de alta precisión, pues ahora sí que en la industria. Y pues ojalá que toda esta información les haya ayudado a entender un poquito más. Y si tienen todavía dudas, tienen algún tema, podemos abrir ahorita las preguntas y si no, con todo gusto van a estar nuestros datos para contacto. ¿Vale? Aquí otra vez abrimos la última sesión de preguntas y respuestas y quedo al pendiente. Por ahí alguien está levantando la mano. A ver. Ok, por aquí Martín Contreras me pregunta, excelente. Sí, Martín, no nos especifican el por qué, la ISO no especifica tal cual cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Aquí la experiencia que yo les di es en base a las aplicaciones y a la necesidad que tienen cada uno. Normalmente yo ya llevo aquí trabajando en enero, cumplo 11 años trabajando con Rosbach y en compañía obviamente de Vaisala. Y las aplicaciones más comunes radican en esa tabla que les di. Por eso es súper importante que la tomen en cuenta. Obviamente el ISO no te va a decir específicamente qué clasificación, porque el ISO solo está estandarizando las clasificaciones de aire, pero sí es relevante para saber en la industria farmacéutica, por ejemplo, depende de la aplicación, obviamente, pero en aplicaciones críticas el punto de erosión anda en -70, porque incluso hay aplicaciones con más abajo en punto de rocío, o sea, ya cosas de aire ultra seco que ya digo, se puede utilizar para cosas de investigación, pero ya estamos hablando de puntos de rocío de -80, -90, ya esas cuestiones ya la verdad la marca es más ni siquiera las toca porque son tan pocas y difíciles de manejar, ¿vale? No es que no podamos medir en ese sentido, pero digamos que la precisión que reportamos en nuestras fichas técnicas y demás ya se sale de ahí un poquito del estándar, ¿vale? Así es, bueno. Andrix Solís me pregunta, en el escenario de renta de compresores de aire con secador de absorción y calor interconectados con manguera y también con manguera a la salida, ¿con qué dispositivo y de qué forma es la mejor de medir punto de rocío? El punto de rocío de los secadores es de -40. Ok, Andri. Una cosa muy importante a tener en cuenta, que bueno que salió este tema, es que eviten el uso de mangueras. Yo sé que es una situación muy sencilla que se les hace a los proveedores de este tipo de cuestiones, o incluso ustedes por alguna cuestión de practicidad, al de proceso se le ocurrió poner una manguera a la salida, no lo hagan. ¿Por qué? Materiales como las mangueras son tremendamente porosas. Eso quiere decir que va a atrapar la humedad dentro de esos poros y nunca vamos a saber realmente cuál es el punto de rocío de nuestro aire. Entonces, para empezar, ¿cómo es una buena práctica de medición? Evita el uso de mangueras, no las utilices. Y si las tienes que utilizar, porque digo, me vas a decir, Inge, es que está muy retirada la línea, no hay forma de subir allá, no se puede uno conectar ahí, etcétera. Lo que te recomendaría sería que usaras mangueras de teflón, solo de teflón. Son más caras, obviamente no las vas a encontrar en la ferretería, pero pues es la única manera de asegurar que las mediciones, pues estén correctas. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y qué podemos utilizar? Pues nosotros tenemos accesorios, por ejemplo, te recomendaría un equipo portátil de la marca, un Indigo 80, con una sonda portátil conectada a una celda de muestreo. Tenemos celdas de muestreo que tienen accesorios para conectarse en tubing y ya con estas conexiones de tubing que se pueden hacer con teflón bien hechas, puedes tener una medición de punto rocío muy bien hecha, ¿vale? Eso es lo que te recomiendo. Me pregunta Juan otra vez, considerando el Indigo 80, ¿qué presión debe configurarse? ¿Presión absoluta o presión barométrica? Ok. La presión, siempre se debe de considerar la presión de absoluta de la línea en la medida de lo posible.
El equipo, nuestros equipos tienen varios tipos de punto de rocío. Está el punto de rocío normal, está el punto de rocío en frost point. ¿Por qué en frost point? Porque no es lo mismo el punto de rocío o la energía necesaria para pasar de sólido al líquido que de de gas a líquido que de gas a sólido. Hay una diferencia. Y esa diferencia se va a notar en el punto de rocío. Entonces es importante considerarlo. Y el último parámetro es punto de rocío atmosférico. Dice una atmósfera. Porque no es lo mismo de nuevo medir punto de rocío atmosférico que punto de rocío en el proceso. ¿Por qué? Porque obviamente estamos considerando la presión del sistema. Siempre asegúrense de estar midiendo el punto de rocío correcto. Eso para empezar. Y luego, pues la presión que tengas en tu sistema. ¿Qué presión le pongo? La absoluta de tu sistema. Y si no, en todo caso, si por alguna razón me dices, es que no conozco la atmosférica porque no tengo un barómetro o lo que sea, de menos trata de colocarle la presión de tu sistema, si son 15 PSIAs o lo que sea, o 15 SIPs, porque no sabes si es absoluta o no, colócale esos 15 PSI. No evites colocar la presión de tu sistema. Eso es súper importante para mantener la medición correcta, ¿vale? Eso es lo que te puedo comentar. Valeria, tengo una tubería de agua helada y quiero evitar condensación. ¿Cuál sería la diferencia ideal entre dew point del aire y la temperatura de la superficie para que no condense en la descarga de aire hacia la sala? Ok. Este caso que me estás comentando, Valeria, más bien habla de una humedad ambiental y de una tubería, o sea, que quieres evitar que se condense el agua en la tubería para seguramente evitar que se quiebre o que se pique o lo mismo que hemos estado hablando, pero exterior. En este caso, tendríamos que revisar tu caso. No necesariamente puede ser, debe de ser punto rocío. Sí, sí podría ser por el tema de que obviamente cuando hay un cambio brusco en la temperatura, que normalmente lo que pasa es que pasa el agua helada, tu tubo está más frío y al estar más frío toca el tubo y se condensa dentro, por fuera. Eso es lo que normalmente sucede por el cambio brusco en la temperatura, es que se condensa. Ahora, dependerá mucho de qué condiciones estemos hablando, tendremos que revisar tu proceso a detalle, pero sí, sí es ideal que coloques un instrumento de medición, deberías de colocar un instrumento de medición si lo que quieres es evitar esto, pero tendremos que revisar bajo qué condiciones estás y ver si es factible conectar punto rocío que sea en el ambiente o que sea humedad. En ese caso sería punto rocío atmosférico porque no estamos en un sistema con presión, ¿vale? También se puede utilizar de nuevo para medir punto rocío sin necesidad de presión. Es uno de las cuestiones que puede afectar, pero podemos medir punto rocío atmosférico y calcular a qué temperatura, ¿vale? Para justamente evitar, y pues ahí de nuevo lo ideal sería, por ejemplo, para evitarlo, tener secado del aire, la descarga, para que no se esté condensando con la temperatura de tu tubo de agua helada. Mm, Samantha nos pregunta si existe alguien que calibre temperaturas de punto rocío. Sí, mándanos un mensaje, Valeria, digo, Samantha, te orientamos. La entidad que están acreditada, el de la A2LA, es una entidad internacional, es una entidad finlandesa, obviamente, porque es FINAS, que es es como el lema mexicano, pero es la encargada en Finlandia. Entonces, esto es A2LA. Si quieres una acreditación aquí, A2LA, te la puedo gestionar a través del laboratorio de Baisala y mándanos un mensaje por favor, y con todo gusto te respondemos ahí. ¿Qué más? Ok, para la industria farma me pregunta Samantha que cuál es el punto de rocío más utilizado. Depende de la aplicación, Samantha. Si estás utilizando aire, por ejemplo, para concentraciones como lo que vimos, que es un proceso súper, súper crítico, ese secado de solventes que incluye el agua, de una suspensión, por ejemplo, que va a convertirse en una tableta o en un inyectable o algo así, que es súper crítico porque habla de cosas que se van a inyectar en un cuerpo humano y tienes que cumplir con estándares de la FDA y otras cuestiones de la COFEPRIS. El estándar regular de aire es -70, o sea, clasificación 1, ¿vale? Eso en experiencia propia. Como dijeron, no, o sea, la ISO no te dice específicamente qué aire utilices,
pero sí tendrías que verificar en la literatura cuál es la clasificación de aire recomendada para tu proceso en específico. Eso es lo que sí viene normalmente especificado o que especifica tu control de calidad. También, ¿no? Porque si tu control de calidad, sabes que no requiero que sea -70, con que estés en -40, porque con eso cubro los parámetros que me pide la FDA y la COFEPRIS, pues con -40 estás bien, a lo mejor con menos clasificación 2 o 3 estás cubierta, ¿vale? Mm, ¿De dónde sacan las aplicaciones que tiene aire comprimido ISO 8563, ya que solo viene clasificación? Ok. No realizamos la prueba que nos comentas, Peoni, pero mándanos un mensaje y tal vez te puedo canalizar con alguien que te pueda ayudar, algún cliente que sí tenga esta capacidad de hacer las pruebas de estaquiedad. Y del tema de dónde la saco, es pura experiencia. O sea, no, como les digo, no es absoluta, tampoco les puedo decir que es ley, pero en experiencia propia, nosotros llevamos haciendo esto durante mucho tiempo. Yo llevo 11 años trabajando con equipos, viendo aplicaciones de secado, punto de rocío, humedad relativa, etcétera. Y normalmente esa es la clasificación de nuevo. Procesos ultra secos con cuestiones humanas de consumo, alimenticias también puede ser. Tenemos aire ultra seco de por debajo de -70, que es la clasificación 1. Para procesos ya menos severos, clasificación 2, 3, etcétera, ahí para abajo. ¿Vale? Eso es lo que yo te recomiendo. Pero en caso de que tengas alguna duda o quieras asesoría al respecto, mándanos un correo, una llamada, un mensaje, un WhatsApp y con todo gusto lo revisamos. ¿Vale? ¿Alguien más? Es recomendable un punto de rocío flotante, ahorro de energético del secador de aire comprimido, considerando temporada de lluvias o de calor. Pues eso ya dependerá de sus procesos. O sea, normalmente sí altera el punto de rocío cuestiones de aire, por ejemplo, que estén succionando aire en un ambiente muy húmedo y en etapa de lluvias, pues obviamente la humedad va a aumentar mucho más. Pero pues ya dependerá de tus procesos. Si tus procesos te permiten hacer ese ahorro energético sin alterar las especificaciones de tu proceso, pues adelante. O sea, no hay más que pues seguir adelante con eso. O sea, te recomendaría que básicamente te alinees a las políticas de tu compañía. Si pueden hacer eso sin alterar su proceso, no hay ningún tema. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Es muy riesgoso o no vamos a hacer ese punto de rocío flotante porque nos arriesgamos mucho a alterar nuestro proceso, pues tal vez no vale la pena, ¿no? Ya es una cuestión de análisis interno que tienen que hacer. Ok, Diana me pregunta que si recomiendo la medición a la salida de uso o tiene que realizarse a la salida de los secadores. Recomiendo ambas, Karina. O sea, mira, normalmente me dicen, es que yo ya estoy midiendo en la salida del secador y estoy seguro que mi secador está entregando aire al punto rocío que yo pido, ¿no? Para el proceso. Sí, pero no sabes a lo largo de toda tu línea, porque a veces el secador, normalmente tengan en cuenta que los procesos de auxiliares, como se le llama en la industria, están en partes remotas de la planta. Entonces, a lo mejor el auxiliar está aquí y a lo mejor el aire va a ir hasta, puede ser, no sé, 2 kilómetros para allá. ¿Qué va a causar que a lo mejor haya alguna alteración en la línea y no midas el punto de rocío? Tal vez si tú tienes verificaciones, aunque sea puntual, ¿eh? O sea, que tú vayas con un equipo portátil y lo midas en el punto de aplicación y sepas qué está llegando. ¿Por qué? Porque si tú sabes en el punto de aplicación y a la salida del secador, sabes qué está pasando en medio y puedes determinar algún plan de acción, a lo mejor identificas que hay fugas, a lo mejor identificas que no sé, puedes identificar muchas situaciones ahí en medio que te pueden estar alterando las mediciones o evitando que llegues con un punto rocío adecuado. Entonces ya dependerá por completo del proceso, pero yo te recomendaría tener un equipo fijo a la salida del secador, eso siempre es muy útil, y a la salida de cada aplicación, o más bien en la aplicación tal cual, tengas verificaciones puntuales. Cada cierto tiempo voy y hago una medición, estoy en regla, todo bien, ¿vale? Eso es muy útil para saber qué está pasando en medio de mi proceso. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Es muy, muy útil hacer eso. Tengo una secadora que me da un punto de erosión de 4, pero requiero tener 1 o 2 grados. ¿Qué puedo hacer para reducir ese punto? Ok. Mira,
Normalmente el tema de los secadores depende de tu tipo de secador, depende de un montón de factores, pero lo que yo te recomendaría es revisa con tu secador, con el proveedor de tu secador, cuál es el proceso para bajar el punto rocío. A veces son secadores que ya requieren mantenimiento, a veces si requieres un punto de rocío más bajo, pueden agregar accesorios extras que ayuden a reducir el punto de rocío. O, pues no sé, a lo mejor puedes hacer alguna otra cosa, algún filtro, alguna otra cuestión que pueda ayudar a bajar el punto de rocío, porque lo que requieres bajar es poquito. Pero sí es importante que lo consultes con ellos. Porque yo, o sea, ciencia cierta dependerá mucho del tipo de secador. O sea, sin ver el secador no te puedo decir exactamente qué, pero sí es importante que lo verifiques porque pues, solo revisando cada secador tendrá sus patrones y sus cuestiones que tendrás que verificar. Y solo si vemos el secador y ya analizamos el caso, pues te puedo dar alguna recomendación, pero si tienes alguna duda, de todas formas, ahí están los datos, mándanos un mensaje, vamos, te visitamos y vemos qué podemos hacer. Ok, pues ya. Creo que son todas. Agradezco mucho la atención de todos el día de hoy. Se extendió bastante este webinar con las preguntas. Eso significa que fue mucho de su interés. Les agradezco mucho. De nuevo, creo que es un tema que le surgió la duda de dónde saco el punto rocío de cada aplicación. Las aplicaciones es simplemente experiencia propia a lo largo de mis ya 11 años trabajando en esta industria. No es una ley, seguramente para algunas aplicaciones en particular va a cambiar, pero tómenlo en cuenta. Normalmente, por ejemplo, secado de plástico, siempre estamos alrededor de -40. Cuestiones muy, de cosas farmacéuticas, trabajo con muchas farmacéuticas, Abbott, Bayer, Fisa, digo, ¿cómo se llama? Muchas, farmacéuticas aquí a nivel nacional y todas ellas utilizan, dependiendo de las aplicaciones, pero andan en el rango de clasificación uno, clasificación 2. Ya depende de la aplicación y qué tan crítica sea, pero ya eso lo dejo a su elección. Obviamente yo nada más les mostré más o menos un rango por industria para que lo tengan en consideración y tengan en mente cuál es la clasificación adecuada dependiendo de lo que ustedes tengan, ¿vale? Pues mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Este webinar va a estar disponible para su consulta posterior en nuestro canal de YouTube. Síganos por allá, por favor. También tenemos otros webinars que hemos hecho a lo largo de la historia. La mayoría estoy yo. Entonces esperamos seguirlos viendo por acá el siguiente año. Les quiero desear de parte de todo el equipo de Rosback de México unas felices fiestas. Y seguimos trabajando. Cualquier duda, cualquier situación, estamos para servirles. Muchas gracias por estar aquí el día de nosotros. Aquí están nuestros datos por si quieren mandarnos un correo, un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de Rosback de México a este webinar nombrado Domine la medición de punto de rocío y optimice sus procesos. Queremos agradecerles a todos por dedicar un espacio en su agenda para acompañarnos esta mañana. Hoy hablaremos sobre la importancia de contar con mediciones precisas y confiables de punto de rocío y cómo esta medición es clave para garantizar la eficiencia y mantener la calidad en sus procesos. Optimizar costos operativos. Durante este webinar abordaremos
¿Cómo impacta directamente en la eficiencia operativa y de qué manera contribuye a reducir riesgos teniendo una buena medición? Antes de comenzar con este webinar de manera formal, me gustaría platicarles un poco de quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos y cómo es que surgimos. Rosback de México es una empresa 100% mexicana, la cual nació como una fábrica de instrumentos de precisión. Actualmente somos distribuidor autorizado de Vaisala y llevamos una alianza con más de 25 años. Vaisala es líder mundial en tecnologías de medición confiables y precisas. Gracias a esta trayectoria hemos desarrollado una amplia experiencia en la medición de parámetros ambientales en ambientes críticos y controlados, siempre con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones, informadas y que puedan optimizar sus procesos y reducir costos. En este webinar tendremos 2 sesiones de preguntas y respuestas, las cuales van a poder escribir en el chat y con gusto las abordaremos. Entonces, comencemos con este webinar. Me complace presentarles a nuestro ponente, quien es el ingeniero Carlos Tobar. Él es director industrial de Rosback de México y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con los instrumentos Vaisala, participando en proyectos de medición para diversos sectores industriales y con una amplia trayectoria. Entonces, démosle la bienvenida al ingeniero Carlos Tobar. Buenos días, es un gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en estos webinars, que espero que toda la información que les brindamos aquí les sea de mucha ayuda, pues para todos sus procesos y todo lo que espero que se pongan como objetivo. Que hablando de eso, eh, vamos a hablar el día de hoy de Punto de Rocío, que es una aplicación muy, utilizada en la industria y es algo que normalmente ustedes tienen muy presente. Primero que nada, me gustaría definir qué es el punto de rocío. Tenemos como dos definiciones, o enfoques en los que podemos definir el tema del punto de rocío. Básicamente podríamos definirlo como la temperatura en la que el aire ya no puede retener el vapor de agua, por lo que éste se condensa. Y otra definición aceptable sería que el punto de rocío es la temperatura a la que se tiene que enfriar el aire para que se condense el vapor de agua presente en este. Recuerden que, bueno, nosotros nos especializamos en temas ambientales y sobre todo Vaisala se especializa en humedad y temperatura, punto rocío, etcétera, que básicamente son cantidades de agua presentes en aire, aunque pueden ser también monitoreados en algún otro tipo de gas como gas natural, nitrógeno, etcétera. Ahí ya depende de la aplicación. Pero básicamente la misma definición aplica para cualquier mezcla de gases. El punto de rocío es la temperatura a la cual tendremos que enfriar un gas para que el agua presente en este gas se condense. Ese es básicamente el punto de rocío. Para entenderlo, podemos hacer una analogía de una esponja, en donde si tenemos una esponja, el aire, digamos, es como una esponja. Vamos a hacer esa analogía. Una esponja que crece su tamaño dependiendo de la temperatura. Es decir, el aire, digamos, crece su tamaño o su capacidad de absorber agua, que eso es lo que representa la esponja, mediante la temperatura. Ahora, nosotros obviamente lo que hacemos al disminuir la temperatura es hacer más chica la esponja. Y si la esponja se hace tan chica que ya el agua que contiene es demasiada, básicamente el agua se va a empezar a escurrir de nuestra esponja y eso es a lo que nosotros llamamos punto de rocío. Obviamente hay otros factores que afectan la capacidad del aire para absorber agua, pero esta analogía es lo más sencillo que podemos revisar por ahora para que ustedes entiendan qué es el punto de rocío. Y ahorita vamos a ver justamente cómo diferenciarlo, por ejemplo, de temas como la humedad relativa y algunas otras variables que son también muy relevantes y tienden a confundirse unas con otras o a no saber cuándo hacer una medición de una y cuándo hacer una medición de otra. Como sea, más adelante vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda
con todo gusto se sientan en confianza de ponerla en el chat y con todo gusto les podemos responder, ¿vale? Pero vamos a continuar. Primero que nada, vamos a ver, ya vimos qué es y ahora por qué es un parámetro crítico, ¿no? Yo creo que ustedes lo han escuchado, seguramente tienen al de procesos o al de servicios encima, comentándoles, oye, es que el aire comprimido tiene un punto de rocío que no es el adecuado. Bueno, esto es porque en la industria el aire comprimido es una cosa muy utilizada, es una fuerza motriz muy utilizada, se utiliza para servicios, limpieza, como parte de los procesos, etcétera. Entonces, sus aplicaciones son muchas en la industria, muchísimas. Entonces, hay una regla para cualquiera que ha trabajado en proceso con aire comprimido y la regla es que el aire a proceso se entrega limpio y seco. Esa es la regla fundamental. Y esta regla básicamente se basa en la ISO que están viendo en pantalla, que es la ISO 8573-1 en su versión 2010 en este caso, que es donde extraigo básicamente esta tablita. Y en dicha ISO, que como ustedes sabrán, la ISO es un organismo internacional que hace estándares y nos dice que hay un estándar, obviamente, que es el 8573 para aire comprimido, y en este estándar nos dice cuáles son las clasificaciones del aire comprimido y sus contaminantes. Y básicamente hace clasificaciones donde mete aquí contaminantes que considera del aire, como son las partículas y la cantidad de agua. Tenemos hasta 9 clasificaciones con diferentes tamaños de partículas, de aquí divididas por tamaño, cuántas partículas se permiten por cada clasificación y obviamente la parte que a nosotros más nos interesa es el agua, que está expresada en dew point. Aquí nos hablan de dew point dependiendo de la clasificación, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Y obviamente, y no menos importante, el tema del aceite. Aunque el tema del aceite lo considero, no es menospreciarlo, pero normalmente un buen compresor no debería de estar entregando aceite a la salida, ¿no? Una buena forma de saber que nuestro compresor tal vez ya anda fallando, hay que hacerle servicio, es que nos esté entregando muchas partículas de aceite a la salida, ¿no? De nuestro compresor. Pero bueno, obviamente es un parámetro que también considera esta ISO y pues obviamente esto es lo que tenemos que considerar para poder hacer las clasificaciones de nuestro aire y ver en dónde caemos, qué clasificación de aire necesitamos dependiendo de nuestra aplicación. Más adelante lo vamos a revisar a detalle, pero básicamente quería enseñarles esto. Bueno, primero que nada, ¿cuándo usar cada uno? ¿Cuándo medimos humedad y cuándo medimos punto de rocío? Esta pregunta, aunque parece sencilla, es más compleja de lo que parece y tiene muchas vértices por lo cual atacarla. Por ejemplo, para mí es muy común encontrarme con clientes que me llaman y me dicen, oye, ¿yo por qué o mido yo humedad en el aire comprimido? Y aunque técnicamente el punto de rocío y la humedad son básicamente sinónimos, o estamos hablando de la cantidad de agua que hay presente, en este caso en aire comprimido, no es lo mismo medir humedad relativa que medir punto de rocío. Hay diferencias claras de cómo se representa cada una y por qué medir una y por qué medir otra y cuándo nos conviene tomar una u otra, ¿vale? Ese es lo que tenemos que tener en cuenta. Básicamente, punto de rocío podremos considerarlo como una variable que es muy estable. Normalmente es muy estable, se representa en grados centígrados, como ustedes ya lo sabrán, y se utiliza normalmente en aplicaciones con bajas humedades, donde básicamente la contaminación de vapor de agua en el aire, o que nuestra humedad que esté presente en nuestro aire comprimido sea muy baja. ¿Qué es muy baja? Para ponerlo en números muy claros, es por debajo del 10% de humedad relativa. ¿Vale? A eso consideramos una humedad baja. Si tenemos una humedad baja, ya de entrada podríamos considerar que de entrada lo más correcto sería medir punto de rocío. Ahora, eso no es totalmente lo que va a definir el tema de qué medimos, humedad o punto de rocío. Lo que va a definir al 100% qué vamos a medir va a ser el tema, dos temas básicamente, que es la temperatura y la presión. En el caso de la temperatura, si nosotros tenemos un proceso
donde hay una temperatura que está cambiando, porque digamos, primero enfriamos algún tipo de gas, luego pasa a estar caliente, luego lo volvemos a enfriar, etcétera. En ese proceso, medir humedad sería incorrecto. Porque como ustedes saben, la humedad relativa es completamente dependiente de la temperatura. De hecho, por eso todas las ondas que van a encontrar allá afuera, todos los equipos para medición de humedad relativa, siempre vienen casados con temperatura. Entonces, y esto es porque la variable de humedad relativa está completamente casada con la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos un proceso donde hay oscilación constante de temperaturas por la misma naturaleza del proceso, no es muy conveniente medir humedad, porque obviamente vamos a tener demasiada oscilación, el parámetro nunca va a ser estable y si nosotros usamos ese parámetro para control, va a ser difícil con decirle a nuestros ingenieros de control y automatización que hagan algoritmos para pues, controlar al detalle mediante una variable que está cambiando tanto o que no tiene una relación de cambio estable. ¿Vale? Entonces eso es muy importante y relevante a considerar. Y obviamente la última de las variables que vamos a considerar para saber si es humedad o punto de rocío es la compresión de gases. Si nosotros estamos comprimiendo un gas, normalmente lo que se les pide es que midan punto de rocío. Esto es como regla. En general, si estamos haciendo una compresión de un gas, como el caso del aire comprimido, vamos a medir punto de rocío. Porque normalmente para medir humedad es más conveniente que sean presiones ambientales o que sean, pues que no estemos sometiendo a presión el ambiente, ¿vale? Puede haber casos particulares como el tema de un cuarto limpio, por ejemplo, un clean room, pero en ese caso, por ejemplo, pues la presión es positiva, se está haciendo una compresión ligera, pero la verdad es tan poca la presión que agregamos al sistema como tal, que no sé si convenga tal cual hacer la medición de punto de rocío en ese caso. En ese caso, por ejemplo, nos convendría más medir punto de, digo, humedad relativa, porque normalmente el ambiente en el que tenemos en un clean room, que se necesita en un cuarto limpio, una sala blanca, es estable, es un ambiente muy estable. Entonces, en ese caso, pues preferiríamos medir humedad relativa por encima de punto rocío. Además de que las humedades, por ejemplo, de esos espacios normalmente son superiores al 10%. Normalmente estamos hablando de entre un 30 a un 50% cuando más. Entonces, por eso les digo que es una combinación de criterios. Un solo criterio no define qué vamos a medir, pero sí es importante que se planteen este tema porque sí es muy común encontrarme aún hoy en día que la gente no nos busca como medición de punto de rocío, nos busca como medición de humedad en aire comprimido. Y aunque técnicamente están buscando correctamente, o sea, al final el punto de rocío es una representación de cuánta agua tengo en un sistema, no es la forma correcta de medirlo, ¿vale? Por las cuestiones e implicaciones que les estoy comentando. Y finalmente, pues, por ejemplo, la última es un parámetro de control muy estable. Por ejemplo, normalmente este tema de humedad relativa lo asociamos más a medición de ambientes, ambientes donde necesitamos tener bajo control esa variable, pero es una variable que se puede salir de control por algún tema externo, alguna cuestión muy específica. Pero, por ejemplo, en el caso del punto de rocío, normalmente utilizamos, por ejemplo, aire muy seco en un proceso para secado, por ejemplo, en el caso de alimentos, como en procesos como la liofilización para café o el secado por aspersión para leche en polvo, por ejemplo. Y en esos casos se necesitan corrientes de aire caliente y muy seco, lo más seco posible. Entonces, en ese caso, hacer el control con esa variable, con una proporción de cambio adecuada y que está completamente relacionada con el tema de cuánta humedad estamos absorbiendo en el sistema para secar los productos finales, pues obviamente nos va a dar una variable de control mucho más estable que medir humedad relativa, ¿vale? Esos serían los parámetros que consideraríamos para diferenciar cuándo medir una y cuándo medir otra, ¿vale? Aquí, otra cosa que quiero enseñarles, porque obviamente estos diagramas que están viendo en pantalla todo el mundo seguramente los conoce o al menos los recuerda de la escuela. Son diagramas que nosotros llamamos cartas psicométricas. En el lado izquierdo estamos viendo lo que serían las líneas de humedad relativa y estas gráficas básicamente se construyen.
la temperatura del espacio, que es la temperatura de bulbo seco, así se le llamaba antiguamente. Ya ahora ese término está como un poco en desuso, pero es la temperatura de bulbo seco o ambiental contra la humedad específica, es decir, cuánto va aumentando la humedad. Y como podrán observar, las líneas de humedad van aquí aumentando dependiendo de la concentración y de la temperatura de bulbo seco. Si nosotros en una línea aumentamos la temperatura, como ven, nos desplazamos, aumentamos la humedad relativa. Si técnicamente nosotros subimos aquí y aumentamos la humedad relativa, obviamente tendremos que tener la humedad específica, necesitamos dos valores para poder hacer la interpolación aquí, y encontraríamos una humedad a una temperatura y otra humedad relativa a otra temperatura. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de la temperatura para el caso del cálculo de la humedad. Pero en el caso del punto rocío, como ven, aquí obviamente están separadas las gráficas, esto normalmente está traslapado. Eh, las líneas de punto de rocío son líneas paralelas a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos la temperatura, básicamente nos vamos a mover